Ok, bueno, la sesión anterior estuvimos revisando estas escuelas del pensamiento económico. Considero que estas son las escuelas más representativas del pensamiento económico. Obviamente, si ustedes revisan en alguna otra bibliografía, puede que a lo mejor encuentren más o menos escuelas, ¿no? Pero yo creo que muchas podrían coincidir, muchas bibliografías pueden coincidir en que estas son en sí las escuelas de pensamiento que han existido pues a lo largo de la historia, desde que se crea ya la economía como una ciencia. Y bueno, yo les mencionaba para retomar un poco esos temas que pues prácticamente la economía surge con la llamada escuela clásica y siguiendo estas flechas gruesas de color azul, podemos ir viendo el avance histórico e incluso en algunas ocasiones natural del propio pensamiento económico que obviamente al ser una ciencia social, bueno, pues ha tenido que irse modificando, ha tenido que ir cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Junto con la propia sociedad. En este curso, bueno, pues la revisión que hacemos es prácticamente de la escuela clásica y lo que sería la escuela neoclásica, que es lo que está enfocado más al área de la microeconomía, que incluso hoy en día sigue sirviendo de base para el desarrollo de nuevos o de pensamientos más contemporáneos, más elaborados. Bueno, a pesar de que ya se meten modelos más complejos, de todos modos siguen conservando de alguna forma esta visión que incluye la escuela clásica y la escuela neoclásica. También en esta lámina, bueno, les mencionaba que tenemos aquí una división imaginaria, esta línea roja punteada, que nos muestra lo que podríamos llamar la división entre lo que se conoce como la heterodoxia y la ortodoxia. ¿Qué quiere decir? La heterodoxia, bueno, surge más bien como una parte contestataria, obviamente, a lo que establece la escuela clásica, ¿no? Y justamente también podemos ver que esta división también tiene que ver mucho con la intervención o no del Estado en la economía o en la actividad económica. Eh, ¿Qué quiere decir? Aquellas áreas que se encuentran más hacia la izquierda, hacia la heterodoxia, consideran que es sumamente importante la participación del Estado, mientras que entre más nos acercamos hacia la derecha, estas escuelas consideran en muchas ocasiones que el Estado solamente debe de intervenir, perdón, en situaciones muy particulares, ¿no? Pero que en cuanto sucede el cambio o cuando ya dejamos de estar en esa situación, pues el Estado se tiene que hacer de lado y dejar que sean los propios individuos y las propias empresas las que trabajen de forma normal. El keynesianismo y todo, bueno, estas que tenemos aquí, obviamente se encuentran en medio porque podremos decir que ellos señalan que en algunos momentos será necesario la intervención del Estado, pero también están de acuerdo en que tiene que haber ocasiones donde la economía tiene que funcionar de manera libre, o sea, fuera del Estado, ¿no? Fuera de la intervención del Estado o solamente o restringir en algunos casos la intervención del Estado. Y bueno, del lado derecho, incluso, bueno, yo incluyo la escuela austríaca que podríamos mencionar que es el extremo del liberalismo, ¿no? La escuela austríaca, pues prácticamente hoy en día sigue por ahí habiendo reminiscencia de esta escuela
y ellos vienen directamente de la escuela clásica, o sea, ellos no pasaron por este proceso de la escuela neoclásica, donde yo les comentaba que es justamente el momento de la economía en el cual se le incorporan matemáticas que en su tiempo eran consideradas las matemáticas más avanzadas, que estamos hablando pues prácticamente del cálculo que nos incluye derivadas y nos incluye integrales, ¿no? La escuela austriaca está más bien formada por psicólogos y dentro de esta escuela creada por psicólogos, pues no consideran óptimo el uso de las matemáticas. Sin embargo, hoy en día, bueno, pues por esa razón, digamos que en un estricto, la escuela austríaca muchas veces deja de ser considerada en sí como una escuela creadora de ciencia porque cada vez resulta más difícil comprobar o poder demostrar las teorías que esta escuela propone, ¿no? Simplemente se queda en una parte muchas veces filosófica, pocas veces demostrable, y esa es la razón por la cual muchos economistas e incluso muchos autores dejan de lado esta escuela. A mí sí me gusta mencionar que existe porque hoy en día ha tomado mucha relevancia, sobre todo, por ejemplo, si a alguno de ustedes les empieza a causar inquietud aprender un poco más sobre economía, bueno, pues tienen que saber que, por ejemplo, muchos videos que hay en YouTube están creados por personas de esta escuela y muchas veces llegan a causar cierta confusión, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta y les repito, pues, en lo que se basan, pues, es simplemente en la no intervención del Estado. Ellos sí, de plano dicen, todo se tiene que manejar de una forma natural y el Estado no tiene cabida dentro de la economía. ¿Hasta aquí alguna duda, un comentario? ¿Quedó clara este diagrama? Sí, quedó claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, ya nada más para terminar, de ver esta lámina, les mencionaba que hoy en día, bueno, pues la discusión teórica se encuentra en la teoría dominante, que es la del nuevo consenso monetarista, o también se llama nuevo consenso cuantitativista, o algunos le llaman la nueva macroeconomía. Y en la parte de la heterodoxia, bueno, pues quienes se encuentran eh, pues en la crítica y obviamente en la propuesta de nuevas soluciones son los llamados post-keynesianos, ¿no? También el neomarxismo, ese se encuentra sobre todo de manera muy regional, sobre todo, bueno, pues el neomarxismo ha empezado a tener de nuevo cierto auge, tengo entendido, en la parte de Sudamérica, Brasil, algunas universidades ya están retomando el neomarxismo, pero todavía no llega a tener un contrapeso importante con respecto a esta parte del consenso monetarista. Ok, vamos a avanzar. Bueno, ya viendo a las escuelas de pensamiento económico, pues como les mencionaba, estas se pueden dividir en dos grandes grupos, que serían las escuelas heterodoxas y las escuelas ortodoxas. Y justamente hablar de heterodoxia o de ortodoxia tendrá que ver con el papel del Estado o con la justificación del papel del Estado dentro de la economía. Las escuelas ortodoxas pues se van a fundamentar en una participación nula del Estado y nos dicen, ok, el Estado se tiene que unos autores de este tipo de escuelas van a considerar que el Estado debe de garantizar la propiedad privada, pero dejar de meter las manos en el resto de las actividades económicas, como pudiera ser a lo mejor que poseyera algún tipo de empresa o que interviniera con subsidios o con todos este tipo
de cuestiones donde el Estado está inyectando dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? O está participando de forma productiva con las empresas que tiene, como por ejemplo en la época, sobre todo, yo creo que de los 50 hasta los 80, donde el gobierno, por ejemplo, aquí en México, poseía muchas empresas. Incluso llegó un momento donde el Estado era dueño de todos los bancos, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de escuelas, pues, no ven con buenos ojos que los estados posean este tipo de empresas y siempre han propuesto y siempre han estado defendiendo que el Estado quite las manos de la economía. Por su parte, las escuelas heterodoxas, bueno, pues ellas, digamos que estarán entre una gama de consideraciones en decir si el Estado debe o no de participar y hasta qué grado. Y todas ellas están de acuerdo en que el Estado es un actor importante para el desarrollo económico. Por lo tanto, es necesaria su participación y, en lo que estarán a lo mejor alguna de las diferencias o varias de las diferencias que tendrán estas escuelas heterodoxas es en cuánta participación debe de tener el Estado dentro de la economía. Aquí abajo yo les pongo un gráfico, pues, donde podemos ver cómo es el pensamiento económico o cómo empiezan a surgir todos esos matices del pensamiento económico. Hacia la extrema derecha, lo que se conoce como el pensamiento económico de derecha, es el famoso liberalismo económico, que digamos que el punto máximo al cual podríamos llegar con un liberalismo económico es a lo que se conoce como un capitalismo puro, o sea, un capitalismo donde no existe la influencia del Estado. Un capitalismo que es justamente lo que busca la escuela austriaca que les mencionaba hace rato. Mientras que del lado izquierdo, el pensamiento económico de izquierda se considera el conservadurismo económico, o sea, la izquierda va a ir buscando que el Estado tenga mayor control y mayor participación dentro de la economía, entendiendo que el grado más alto de conservadurismo económico o el grado más alto donde el Estado va a estar participando en la economía es lo que se conoce como el socialismo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profe. No, profe. Ok, algo que hay que aclarar, porque muchas veces hay personas que llegan a utilizar conceptos como sinónimos y la verdad no lo son. Hay personas que manejan que el socialismo y el comunismo son exactamente lo mismo. En este caso no. Eh, ¿Por qué? La diferencia que existe es que en el socialismo el Estado se vuelve el rector de la economía, el que tiene la mayor participación de la economía y el que decide cómo va a funcionar la economía a favor de la sociedad. De acuerdo a los marxistas, que son los que proponen ese camino hacia el conservadurismo, los marxistas, dentro de sus estudios, que vamos a ver también un poco ya en clases posteriores, ellos consideran que la primera fase es justamente esa, que el Estado tenga el control de la sociedad, que socialice toda la riqueza y que sea el administrador de la riqueza de manera igualitaria. Y suponiendo que una vez que el Estado haya generado conciencia en la sociedad en una distribución equitativa de la riqueza, entonces el Estado podrá entregar la riqueza a la propia sociedad y entonces ya la sociedad ya no estará pensando en un beneficio material, sino en un beneficio para toda la sociedad y en ese momento
el Estado entregaría las riquezas a la sociedad sería administradora de sus propias riquezas y con eso obtendríamos el comunismo, ¿sale? Entonces, la verdad es que hasta la fecha nunca se ha logrado llegar a ese óptimo conocido como el comunismo. A lo que se ha llegado es justamente hacia el socialismo. Si hemos llegado al socialismo total, y en el lado derecho podríamos decir que tampoco nunca hemos llegado hasta un capitalismo puro, ni Estados Unidos, que es una nación que promueve el liberalismo económico, ni Estados Unidos ha logrado o ha querido llegar hasta esa punta de extrema de un capitalismo puro. Ok, vamos a avanzar entonces si no tienen ninguna duda ni ningún comentario. Eh, ¿Qué va a suceder? Entonces, conforme mayor participación vaya teniendo el Estado dentro de la economía, mayor va a ser la justificación para que el Estado sea el dueño de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Son justamente todas esas maquinaria y equipo, herramientas, todo eso que se requiere para poder producir bienes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, observamos ya algunos ejemplos de países que estuvieron o que están bajo el socialismo, entendemos la razón por la cual el Estado entonces ahora es dueño prácticamente de esos medios de producción, de lo que va a generar la producción, la maquinaria y las herramientas, y en muchos casos, obviamente, también las materias primas con las cuales se van a crear los bienes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, donde el Estado es dueño justamente de todos los medios de producción. Tenemos el caso, por ejemplo, también de la propia Unión Soviética, que en su momento, cuando era la Unión Soviética, bueno, pues funcionó de esa forma. Un poco también en China, cuando se llegó a aplicar el socialismo, también tuvimos esos estados máximos del socialismo. Y podríamos decir que aquellos países que se encuentran en una fase de transición o que no llegaron a un socialismo como tal puro, eh, serían, por ejemplo, el caso de Cuba y el caso de Venezuela, ¿no? Estos países realmente no llegaron a ese extremo, han estado o están muy cercanos, pero todavía el Estado no es dueño al 100% de los medios de producción. En el caso contrario, tenemos que entonces el liberalismo económico lo que nos va a pedir es que exista la menor participación del Estado en la economía. Y si entonces el Estado participa menos en la economía, pues alguien tendrá que ser dueño de los medios de producción. En este caso, lo que el capitalismo o el liberalismo económico van a estar buscando pues es que existan individuos que sean personas común y corriente, que sean los dueños de los medios de producción, y a estas personas que se empiezan a apropiar justamente de la maquinaria, del equipo, de los edificios, de las herramientas, son a los que se consideran o a los que se estarán llamando como capitalistas. Estos capitalistas lo que van a hacer o lo que hacen en los países que estamos regidos bajo un capitalismo, pues es que justamente ellos poseen la maquinaria, ellos poseen el equipo, pero van a tener que contratar la fuerza de trabajo, o sea, van a tener que estar contratando, en el caso de una fábrica, a los obreros o ya en áreas más específicas, pues a lo que podríamos considerar como trabajadores. ¿Qué sucede en el capitalismo? Bueno, en el capitalismo lo que nosotros encontramos es que va a existir un grupo que va a ser dueño de los medios de producción
y va a existir otro grupo que va a ser la mayoría de la población que al no poseer ningún medio de producción va a vender lo único que posee, que es la fuerza de trabajo. O sea, es el momento en el cual la gente tiene que recurrir a emplearse para poder conseguir algún tipo de ingreso. ¿Hasta aquí alguna duda, un comentario? No, profe. Vamos avanzando entonces. Ok, entonces, bueno, pues vamos a entender que cuando el Estado se vuelve dueño total de los medios de producción, estaríamos hablando de que el modo de producción es un modo de producción socialista, mientras que podemos decir que el resto de todos los escenarios que vemos en el mundo donde puede el Estado tener cierta participación o ya participación muy limitada, hablamos de que más bien estos países o estas naciones están sobre distintos matices de un modo de producción capitalista. Hoy en día, en los países solamente existen estos dos tipos de modo de producción y obviamente pues son menos o cada vez son menos los países que optan por el modo de producción socialista. Ahorita vamos a ver un comparativo y bueno, pues ya entonces empezaremos a tomar cierta afinidad hacia uno u otro modo de producción. Vamos a ver aquí qué diferencias hay entre los modos de producción. Por ejemplo, en el capitalismo, lo que va a regir es que se va a privilegiar la libertad sobre la igualdad, mientras que en el socialismo lo que se va a privilegiar es la igualdad sobre la libertad. ¿Qué quiere decir? En el caso del capitalismo, lo que se va a estar buscando es que el individuo sea libre de hacer lo que quiera, sea libre de contratarse donde quiera, sea libre de comprarse lo que quiera, sea libre de hacer lo que le plazca. Y cuál es la contraparte, que justamente esa libertad empieza a generar situaciones de desigualdad. ¿Por qué? Porque unos tendrán mayores ventajas sobre otros, hablando de una sociedad. En el caso del socialismo es lo contrario. Ahí entonces el socialismo lo que va a decir es buscar la igualdad y entonces al buscar que todos los individuos de una sociedad sean iguales, pues en ese momento el individuo se vuelve un eslabón o un engrane más de todo un aparato. Y en muchos casos los derechos llegan a estar más limitados en la parte del socialismo que en la parte del capitalismo. ¿Por qué? Porque en ese caso la sociedad es, o el bienestar de la sociedad en el socialismo está por encima del bienestar del individuo, mientras que en el capitalismo, bueno, pues es lo contrario. Ok, ¿qué otra diferencia existe? En el capitalismo, los bienes, los precios de los bienes, se van a determinar con lo que se conoce las libres fuerzas del mercado. ¿Qué quiere decir? ¿O alguien sabe cuáles son esas libres fuerzas del mercado antes de que yo avance? La oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Muchas gracias. Efectivamente, ¿qué va a suceder en un sistema capitalista? Pues, por ejemplo, un caso muy sencillo es que, no sé, si ustedes quieren poner un puesto de comida, entiéndase, por ejemplo, unos tacos, pues ponen los tacos, ponen su precio y si hay varias taquerías cerca, pues obviamente el precio que ustedes quieran ponerle a sus tacos va a tener que estar muy parejo al del resto de las taquerías, salvo que los tacos que ustedes ofrezcan sean distintos y tengan algo que les dé un privilegio o la gente esté dispuesta a pagar más por unos tacos que ustedes hacen que por los tacos de alguien más que también por ahí lo está vendiendo. Esas serían las libres fuerzas del mercado.
¿Por qué? Porque uno pone el precio, pero siempre va a haber una contraparte que sería la demanda, o en este caso el comprador, que va a decidir si está dispuesto a comprar ese producto o ese bien a ese precio. Si está dispuesto, lo va a comprar. Si no está dispuesto, entonces se va a detener y evitar que la persona que está ofreciendo los tacos pueda vender sus tacos, pues lo va a obligar a tener que bajar el precio, o si no le es costeable, pues lo va a obligar a retirarse. Pero los precios, bueno, les repito, siempre van a estar determinados justamente por esta situación. Mientras que en el lado del socialismo, lo que nosotros vamos a ver es que los precios los va a determinar de manera planificada justamente el Estado. El Estado, al ser el poseedor de todos los medios de producción y muchas veces hasta de las materias primas, va a determinar, pues podríamos decir prácticamente por decreto, cuál es el precio de esos bienes y servicios. E incluso, por ejemplo, en algunos países socialistas, como pudieran ser la propia Cuba, o incluso Venezuela, pues lo que se hace es que se permite hasta cierto punto la importación de ciertos productos, pero para favorecer los productos locales, pues lo que hacen es ponerle sobreprecios a los productos de importación, al grado tal de que sea inaccesible para la propia población adquirir esos productos que pudieran venir del extranjero, ¿no? Otra diferencia que tenemos, por ejemplo, entre capitalismo y socialismo es en la cuestión contractual. En el capitalismo existe la libertad contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día tú puedes postularte para alguna empresa y si eres llamado por la empresa, bueno, pues no existe en sí algo que te obligue a ti a estar trabajando en esa empresa. ¿Qué quiere decir? Que si ya de repente tú decides que no es, ya no quieres trabajar en esa empresa, puedes renunciar a ella y puedes buscar trabajar en otro lado. O no importa si a lo mejor estudiaste medicina, pero tú te quieres contratar para ser mesero. O sea, puedes ir y contratarte si tienes la aptitud, obviamente, para ser mesero, ¿no? Eso es lo que tendría el capitalismo. Mientras que en el socialismo no existe esa libertad contractual. En el socialismo, pues lo que sucede es que el individuo, a ser un eslabón más de la sociedad y al estar por encima el bienestar de la sociedad, lo que se hace es que a la gente se le asigna un trabajo de acuerdo a las aptitudes y a las necesidades, bueno, las aptitudes que tienes y a las necesidades que tiene el Estado, obviamente fundamentado o sustentado en las necesidades de la propia sociedad. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que es un caso que más o menos conozco, en la propia Universidad de La Habana, algo que sucede es que cada año el propio gobierno determina qué profesiones va a necesitar. Y entonces, de acuerdo a lo que se establece como una necesidad de profesiones, son la cantidad de lugares que se abren en la universidad para preparar a esa gente y entonces poderles asignar al final de su carrera ya un trabajo. Por ejemplo, si se prevé que dentro de 5 años se van a necesitar solamente 10 médicos, pues esa carrera que dura 5 años abre únicamente esa cantidad de plazas para estudiar medicina, ¿no? Y obviamente, bueno, pues siempre se va a buscar que la gente haga lo que mejor sabe hacer, no lo que le gusta hacer. Entonces, bueno, pues si eres bueno para la pizca, pues te tocará trabajar en la pizca. Si eres bueno para las matemáticas, aunque no te gusten, pues ese es el lugar a donde debes de estar porque le haces un beneficio mayor a la sociedad.
En el siguiente tema, bueno, pues el capitalismo obviamente lo que va a buscar es garantizar la propiedad privada. ¿Por qué? Pues porque los capitalistas, que a final de cuentas son los que se van a empezar a quedar con la riqueza, pues lo que van a buscar es justamente que su riqueza esté salvaguardada. Entonces, a un capitalista lo que más le interesa es justamente la propiedad privada, que todas sus propiedades estén aseguradas y que incluso las pueda heredar. En el caso del socialismo, bueno, pues no existe la propiedad privada porque se entiende que todos los bienes son para toda la sociedad y serán asignados de la mejor manera posible. Y por último, podemos entonces nosotros decir que a manera de conclusión en estas diferencias, en el capitalismo pues se va a privilegiar al individuo, diría por ahí a lo mejor parafraseando a Maquiavelo, pues en el capitalismo el fin justifica los medios, entonces el individuo va a estar en constante competencia y el capitalismo va a estar premiando, poniéndolo entre comillas, a aquellas personas que busquen estar eh, creciendo, ¿no? O no sé qué palabra, superándose, sería a lo mejor la palabra más correcta. Mientras que en el socialismo, bueno, pues siempre quedará de establecido que la sociedad es lo primero, ¿no? Entonces, sí, por el bien de la sociedad se tiene que recurrir a algo y eso implica en algunos casos pasar sobre los derechos individuales de una persona, pues entonces se justifica de cierta manera. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Profe, yo por Mándeme. ejemplo, nada más en la parte, en el segundo aspecto, que sería específicamente del socialismo, que mencionaba que, por ejemplo, permiten las importaciones, pero digamos que poniéndole ciertos, se les llama aranceles, me parece. Así ¿Eso es es. eso es el proteccionismo? Eso es el proteccionismo. Sí, bueno, en algunos países, por ejemplo, Corea del Norte, pues obviamente está muy cerrado, ¿no? Entonces, lo único que llega de importación realmente es de China, pero que ahí podríamos hablar ya de un socialismo puro. Pero, por ejemplo, Cuba y Venezuela, que no llegaron hasta un punto, o no han llegado hasta un punto de socialismo a ese nivel, o sea, sí es un socialismo muy fuerte, pero no ha llegado a ese nivel, eh, y bueno, dadas las propias características de que no son países autosuficientes, tienen que permitir las importaciones de ciertos productos. Y efectivamente, o sea, los sobreprecios que tienen esos productos a partir de los aranceles, como bien mencionas, pues generan que la población en general, valga la redundancia, eh, no tengan acceso a ese tipo de bienes. Entonces, ¿quiénes lo consumen? Bueno, pues nos da a entender que entonces siguen existiendo ciertas élites que van a poder tener acceso justamente a estos bienes, ¿no? Eh, Eso, perdón, me parece que entonces sí en el sexenio de, creo que fue Ávila Camacho, desde el 40 creo que se aplica eso, ¿no? El proteccionismo en la sustitución de importaciones, creo. ok. Aquí en México sí hemos caído en una situación, bueno, todos los países han caído en una situación de proteccionismo. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se establecía era basándose obviamente en la reconstrucción de Europa, pues la economía lo que buscaba era justamente pues que se volviera a echar a andar la industria interna. Eso era el modelo que se creó para Europa y digamos que en el caso de nosotros como países en ese tiempo llamados tercermundista, hoy en vías de desarrollo, todo lo que era Latinoamérica e incluso toda la parte de Asia,
lo que buscaron fue adoptar un modelo similar, un modelo en el cual se le diera prioridad justamente a la industria nacional y para evitar esa entrada de productos o incluso hasta de maquinaria extranjera, pues se le ponían ese tipo de aranceles, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en México, pues nos convino de cierta forma, empezamos con primero con los electrodomésticos, con enseres menores, llegamos hasta una situación pues prácticamente ya de fabricación de aviones, pero después, obviamente, pues el modelo cambió y la presión de Estados Unidos fue más fuerte. Obviamente Estados Unidos ya estaba muy recuperado y pues empezó a presionar a los países, sobre todo a nosotros que estábamos ahí pegados, o que estamos pegados a Estados Unidos, a el liberalismo. Y justamente ese liberalismo, pues comercial sobre todo, pues lo que genera es que hayamos firmado en el 94 un tratado de libre comercio, ¿no? Que ahora se llama el TEMEC y es ese tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos, que lo que busca justamente es eliminar esos aranceles, ¿no? Sí, está bien. Gracias, profe. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Va quedando claro? ¿Ya están tomando posición hacia cuál de los dos modelos les gusta más? Bueno, vamos a ver ventajas y desventajas. Vamos a ver ventajas de los modos de producción. Las ventajas que tiene el capitalismo, vamos a ver primero las del capitalismo y luego las del socialismo. Las ventajas del capitalismo, bueno, pues va a generar capital. O sea, ¿qué quiere decir esto de estar generando capital? Bueno, pues que las personas que poseen las maquinarias, que poseen el equipo, que producen los bienes, pues no lo hacen sinceramente motivados porque sean buenas personas, sino lo hacen obviamente motivados por la rentabilidad que eso les genera. Por ejemplo, el dueño de Coca-Cola no le interesa que toda la gente se pueda refrescar y tenga un refresco. Lo que le interesa es vender cada vez más Coca-Cola para obtener más ingresos. Y así como el dueño de Coca-Cola, pues el dueño de todas las empresas que nos podemos imaginar, grandes o chicas, siempre obviamente estarán buscando obtener mayores ingresos. Y esto por lo general se hace incrementando las ventas. Pero ¿qué sucede? Que como todas las empresas se encuentran bajo esa misma concepción, pues lo que va generando es que bueno, cada vez empiecen a entrar más empresas y muchas de ellas tengan que empezar a competir. Y obviamente, entre más sencillo sea el producto, más probable es que exista mayor competencia, o sea, que más puedan entrar. No sé si me explico, o sea, no es lo mismo generar a lo mejor un cohete espacial que crear zapatos. Elaborar zapatos resulta más fácil y de hecho se requiere menos capital, menos dinero que, por ejemplo, elaborar un cohete espacial. Entonces, de todos modos, va generando competencia y esa competencia lo que obliga a los empresarios es justamente a que tienen que incorporar cada vez mayor tecnología en su producto para, una, hacerla más barato, o dos, hacerlo más atractivo, o tres, diferenciarlo del resto. Por ejemplo, nosotros podemos ver que hoy en día, pues prácticamente ya muchos dispositivos que antes eran manuales, ahora son digitales o son cada vez más electrónicos o incluyen cada vez más incorporación de chips, ¿no? El teléfono, pues antes, el teléfono de casa solamente se requería un cable y pues con ese cable funcionaba el teléfono de manera mecánica. Hoy en día, pues los teléfonos de hecho de casa ya están en desuso y
podemos decir que su sustituto ha sido el teléfono celular. Y el teléfono celular, pues encontramos que hay una gran variedad de teléfonos celulares, pero obviamente siempre va a haber algunos teléfonos considerados de gama alta que lo que van a estar compitiendo es justamente en la incorporación tecnológica que ya traen una cámara con un lente mejor, que ya pueden correr juegos más rápidamente, que la pantalla se ve más nítida, que no se te va internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente esa competencia que se genera, pues lo que ha creado es que gracias a eso, el avance tecnológico ha crecido de manera exponencial y cada vez nosotros vamos teniendo mayores dispositivos, mayores cosas digitales, ¿no? Eh, incluso, pues eso ha obligado, por ejemplo, a mejorar el sistema de Internet. Hace 10, 15 años, el Internet se conectaba por línea telefónica a una velocidad de 54, ¿no? kbps, y ahora, pues, las conexiones pues ya son de 30 megabytes, de 100 megabytes, incluso Japón ya llegó creo que a los 500 megabytes, ¿no? Quiere decir que esa velocidad, pues incluso ha permitido que hoy en día nosotros nos estemos comunicando desde distintos dispositivos a través de una red de Internet y estemos compartiendo imágenes y estemos escuchando en este caso la voz del profesor, ¿no? O que yo los esté escuchando a ustedes. Esa es una ventaja muy grande que tiene el capitalismo. Otra ventaja que tiene, bueno, pues es la libertad de asociación y representación sindical. O sea, hoy en día tú puedes ser miembro de lo que quieras, siempre y cuando, bueno, cumplas con ciertas características, ¿no? Igual, si en tu gremio existe algún tipo de sindicato, bueno, pues puedes decidir si perteneces a uno u otro sindicato o simplemente no tener representación sindical de nadie. Eh, otra ventaja que se puede tener es que, bueno, los precios van a representar una valorización de los bienes, o sea, por lo general, los precios que vemos de los productos y de los servicios, pues son precios que, bien que mal, reflejan eh, cuánto debe de valer ese producto, ¿no? No hay una valorización artificial como pudiera darse en el caso del socialismo. En el socialismo, los precios están establecidos a conveniencia. Incluso en algunos casos, pues se han dado casos donde los alimentos tienen un precio muchísimo más alto que que a lo mejor que un par de zapatos, ¿no? Pero bueno, eso es por una cuestión muchas veces de control político. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, pues se alienta la iniciativa del individuo. Eso muchos no lo llegan a valorizar, pero, por ejemplo, en el caso del capitalismo, si tú quieres ser artista, si tú quieres ser pintor, si tú quieres ser escritor, puedes escribir lo que quieras, puedes pintar lo que quieras, puedes dedicarte a las artes de la manera en que tú quieras. Incluso, por ejemplo, si tú quieres ser inventor, bueno, pues tienes hasta cierto punto cierta facilidad para poder estar inventando lo que a ti se te ocurra, ¿no? Igual, bueno, pues tenemos los casos sobre todo la parte de arte, ¿no? Que llega a ser muchas veces, ¿cómo podríamos decir? Pues muy subjetivo, ¿no? O sea, una persona pinta un cuadro y dependiendo de la reputación de esa persona es muchas veces el valor del cuadro, cosa que en el socialismo, pues el arte realmente está dejado de lado porque no es considerado algo que realmente sea productivo o necesario. Tenemos el caso del propio Kafka, ¿no? Que se le ocurrió crear el libro de la metamorfosis de un tipo que un día despertó pensando que era una cucaracha y bueno, pues eso no le sirvió al socialismo y entonces, bueno, pues fue perseguido, ¿no? Incluso por estar pensando y escribiendo algo que no era racional.
Ok, en el caso de las ventajas del socialismo, una de ellas es la baja concentración de la riqueza. O sea, podemos entender que en el socialismo, al buscar la igualdad, pues la mayoría de los individuos poseen los mismos, el mismo nivel de riqueza. Sí siguen existiendo élites, pero en porcentaje, pues la mayoría de la gente mantiene un mismo nivel de riqueza, ¿no? Otra cosa que también tiene el socialismo es que el propio Estado va a garantizar la seguridad social de toda la población. Eso es cierto. En todos los países socialistas está garantizado que tengan un techo donde vivir. En algunos casos están garantizados los, eh, los automóviles, pero bueno, si no pueden tener acceso a los automóviles, bueno, pues tienen garantizado, por ejemplo, el sistema de transporte público gratuito o el servicio médico es gratuito y la educación también es gratuita en estos países, ¿no? Incluso, pues toda la parte de las prestaciones de jubilación están muy bien acentuadas en el socialismo. Y algo que también tiene el socialismo, pero no tiene el capitalismo, es que en el socialismo no existe desempleo. Todas las personas están empleadas. A lo mejor lo que tendríamos que cuestionar es que no todos están empleados en lo que quieren, pero todos tienen trabajo. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, avanzamos. De desventajas, ¿qué desventajas tienen ahora estos modos de producción, perdón? El capitalismo, pues, justamente tiene una alta concentración de la riqueza en unos cuantos individuos. Quiere decir lo que veíamos al inicio de las clases, que del 15%, me parece que era, de la población de los más ricos, poseen el 80% de toda la riqueza del mundo. O sea, vemos que muy pocos tienen mucho y muchos poseen poco. O sea, cerca del 80% de la población solamente tendrá acceso al 20% de la riqueza. Ese es un problema muy serio que trae consigo el capitalismo. Otra desventaja, bueno, pues es que en este caso cada individuo va a ser responsable de su seguridad social. En un país capitalista, cada vez va siendo más difícil que en una empresa te ofrezcan el seguro social. Por lo general, ahora lo que se tiene que estar haciendo es contratando seguros de gastos médicos, pero o negociando en tu contratación un seguro de gastos médicos con quien te contrata, ¿no? O incluso, pues el propio sistema de las AFORES. Hoy en día, las AFORES, en el caso de México, bueno, pues lo que hacen es que entre tú, el gobierno y tu patrón van aportándole a tu cuenta y entonces al momento en el cual tú te jubilas, pues lo que hace la FORE es que dice, ok, juntaste tanto dinero y tienes una esperanza de vida de 10 años, pues ese dinero que tú juntaste lo voy a dividir entre 10 años y cada mes te voy a dar la parte proporcional de todo lo que juntaste. ¿Qué quiere decir? Que si juntaste poco, bueno, pues entonces tendré que dividir eso nada más que juntaste entre a los 10 años, ¿no? Y vas a recibir pues una pensión realmente muy baja. Si nunca te diste de alta en la FORE, si nunca aportaste a la FORE, pues no tendrías realmente ningún tipo de sistema de retiro, ¿no? O si te viste beneficiado y tuviste grandes aportaciones a tu Afore, bueno, pues entonces será mayor la cantidad que te toque a ti de pensión o de jubilación. Otra desventaja que vamos a tener en el capitalismo es que en este caso sí va a existir el desempleo, ¿no? Eh, Cada vez vamos viendo pues esas cifras de desempleo que existen. Incluso pues ya nos damos cuenta que en el capitalismo también existe lo que se conoce como el desempleo involuntario. O sea, personas que están dispuestas a trabajar
y que por más disposición que tienen de trabajar, pues lamentablemente no pueden encontrar un trabajo. Eso es lo que se conoce como desempleo involuntario. En el socialismo, las desventajas que se van a tener, primeramente, pues es una baja generación de capital, porque, bueno, pues como en este tiempo, como en este caso no hay en sí una competencia, pues lamentablemente se cae en una situación donde el gobierno o el Estado es el que va a establecer hacia dónde quiere crecer o qué sectores quiere desarrollar. Por ejemplo, el caso de la Unión Soviética, pues destinó la mayoría de su producción, de su riqueza, justamente a la parte bélica y más cuando creció la famosa Guerra Fría. También la carrera espacial se dedicó muchísimos recursos a la parte del desarrollo espacial, pero pues se fueron descuidando otros sectores, como los sectores primarios, obviamente de la agricultura, de la ganadería, incluso de los servicios médicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se dejó de lado y digamos que eso fue uno de los tantos factores que provocó la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Eh, ¿Qué otro problema tiene? Pues justamente no hay una libertad de asociación y si tú buscas ser representado, pues solamente lo puedes hacer a partir de los sindicatos oficiales, que aquí, bueno, pues diríamos que entonces el sindicato se vuelve juez y parte. ¿Por qué? Porque al ser un sindicato impuesto por el Estado, ¿de qué manera se puede asegurar que el sindicato va a estar luchando por tus derechos si está perteneciendo justamente a la contraparte o a tu contratante, que en este caso sería el propio Estado? Otro problema que se tiene, bueno, pues los precios ficticios de los bienes. Por ejemplo, en el caso cubano es algo que a ellos los afectó muchísimo porque cuando se encontraba la Guerra Fría, ese protectorado que tenía o que representaba Cuba para la Unión Soviética, pues le permitía a Cuba recibir muchísimos productos que venían de la Unión Soviética. Y bueno, pues incluso tenían productos como salmón, como carnes realmente caras, y el precio al cual se vendían esos productos dentro de la propia isla de Cuba, pues eran precios muy bajos, eran precios que no representaban realmente el valor, por ejemplo, de estos alimentos. Y obviamente cuando la URSS desaparece, pues todo este impacto de los precios empieza a afectar en los bienes que están en Cuba, ¿no? Además, bueno, pues lo que les mencionaba, Cuba no es una isla que sea autosustentable. Entonces, obviamente, bueno, pues empezaron a tener problemas de inflación que fue muy difícil de resolver, ¿no? Más o menos lo mismo que pasa en Venezuela con los precios ficticios que tienen con la gasolina, y muchas veces eso resulta muy difícil de controlar, tener un precio bajo de la gasolina dentro del propio país, ¿no? Y otra desventaja, bueno, pues es que siempre se va a desalentar la iniciativa del individuo. O sea, en el socialismo, pues lo que se busca es que el individuo sea racional, que no sea irracional, que no sea un soñador, y obviamente, bueno, pues esas son las consecuencias que se tienen en cada uno de los modelos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran añadir. O sea, el socialismo como tal va a hacer crecer a un país hacia un solo lado, ¿no? Nunca va a ser, nunca, bueno, no sé si en algún momento, pero en los ejemplos que nos está dando, un país no se puede desarrollar ampliamente mientras sea socialista porque pues, no sé, como que sus reglas o cosas establecidas pues lo están anclando a que simplemente crezca de un solo lado o que no se desarrolle para ser una potencia, ¿no?
O sea, bueno, eso es como que lo que yo entiendo. O sea, no sé, usted nos habla del socialismo y me imagino las películas de Divergente, así como que es como para tener a una comunidad establecida y tranquila, en armonía, pero pues realmente como para crecer un país no te sirve de nada ser socialista, básicamente, ¿no? Sí, bueno, ahorita que mencionas eso de Divergente, digo, no, nada más vi el principio, pero efectivamente hay una escena que explica muy bien lo que sucede en el socialismo, ¿no? O sea, llega un momento donde dicen, a ver, ¿tú para qué eres bueno, no? Ahí, obviamente, usan otro tipo, pero en el socialismo así sucede, ¿no? A ver, ¿tú para qué eres bueno? Te voy a hacer unas pruebas y pruebas psicométricas y entonces yo descubro que eres bueno para matemáticas, te vas para acá o tienes fuerza, bueno, pues a lo mejor te meto a la pizca en el caso de, por ejemplo, de Cuba, ¿no? A la parte de la caña, que de eso viven, de la exportación de azúcar, o te meto al ejército, o, bueno, pues ya vi que no te da miedo la medicina, pues te aliento a que te hagas médico, ¿no? Sí, justamente eso es lo que pasa y pues el socialismo está basado en el racionalismo, o sea, hay que hacer las cosas de forma racional, mientras que el capitalismo, digamos que está más enfocado hacia una cuestión de creatividad. Por eso es que el capitalismo también premia, de alguna manera, el ingenio de las personas, ¿no? O sea, mucho del desarrollo tecnológico parte justamente del ingenio de las personas, de estar soñando, de estar ideando cómo vas a darle solución a ciertas cosas y de aventarte. Obviamente, bueno, pues muchos se quedan en el intento o muchos no tienen los recursos, también eso es cierto, digo, ninguno de los dos lados es meramente bello, los dos tienen partes oscuras, partes difíciles, pero el socialismo, bueno, pues ese sí está basado pues en lo que la Junta de Gobierno considere que es lo que debe de hacerse y efectivamente pues siempre estará dado a los intereses de los que estén en el poder argumentando que lo están haciendo por el bien de una sociedad, que pues casualmente estos países socialistas lo que han demostrado es que todos ellos le han dado prioridad justamente a la parte bélica, ¿no? Como una situación de defensa. O sea, la URSS, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se establece como una potencia y la contraparte es Estados Unidos. Entonces sabe que siempre va a estar compitiendo con Estados Unidos y la mejor forma de poner barreras es justamente desarrollando la parte bélica, pero bueno, pues eso es algo muy caro. En el caso de Cuba, pues ocurre algo similar, ¿no? Ante la caída de Batista, pues Castro, al estar en el poder, de hecho Castro no quiere ser socialista en un inicio, más bien quienes traen esas ideas son un poco el Che y Cienfuegos, y sabe Castro que el problema latente que tiene ahí es Estados Unidos, la mafia de Estados Unidos, que obviamente tiene intereses en la isla y la única forma de poderse proteger de Estados Unidos es hacerse aliado de la Unión Soviética y declararse socialista, ¿no? Por eso decimos que en ese caso Cuba realmente nunca llegó a un estado total o no ha llegado a un estado total del socialismo. Y Venezuela, bueno, pues Venezuela lo que implica el poder del petróleo que tienen, pues también se militarizan, bueno, de hecho se dan los golpes de Estado y el golpe fallido de Chávez y ya después Chávez gana en las elecciones, pero se establece desde un ámbito militar, ¿no? Entonces, el socialismo, bueno, pues sí, lamentablemente siempre le ha dado poder, obviamente, a su parte militar y por eso descuida otras ramas. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario que tengan? Profe, entonces, bueno, no sé, el socialismo científico, que es el que ya más específicamente se está tratando, o el que ya quedó al frente, viene a ser entonces, quiero pensar que también utópico, ¿no? Mm,
Pues sí. Bueno, es que no sé a qué te refieres de socialismo científico porque he visto dos definiciones. Mejor dime y ahorita te digo cuáles son las que yo conozco. Bueno, es que supuestamente ya en lo que sí se basa el socialismo científico, si no mal recuerdo, pues era así como que el derrocamiento del Estado burgués, ¿no? Ok. Contraponer como tal la teoría económica, creo que de este Adam Smith, para explicar la plusvalía como sistema de explotación, Ok. pues, la dictadura del proletariado, me parece. Digamos que un activismo Ujú. hacia las demandas proletarias. Y creo que la concepción filosófica de este filósofo, se me olvidó su nombre, Marx. Hegel, creo. Ah, ok. No, la concepción filosófica de Hegel como o sobre la dialéctica, algo así. Sí, Es el que no, no método estoy muy... dialéctico. Entonces, bueno, al final de cuentas, como que también llega un punto en el que te llega a limitar mucho el socialismo, quiero pensar, y pues todos tenemos diferentes intereses, entonces como que para llegar al comunismo es como una utopía, quiero pensar. Sí, de hecho le llaman el comunismo utópico, ¿no? O sea, ya hablar de comunismo estaríamos hablando que cada persona trabajaría consciente de que lo hace por la sociedad, no por sí mismo, bueno, por la comunidad, de hecho, ¿no? Como se llegó a hacer en lo que se conoció como el comunismo primitivo. Estamos hablando de la época de las cavernas, que bueno, pues ahí sí todos tenían que trabajar para sí mismo para matar un mamut y podérselo comer o para protegerse entre ellos. Más o menos esto, obviamente ya avanzado, pues es la idea que se tiene del comunismo, que sería la siguiente fase al socialismo. Pero obviamente, pues los gobiernos nunca, los gobiernos que han llegado al socialismo, pues nunca han querido dar el paso. ¿Por qué? Porque llega un momento donde efectivamente el poder pues no va a ser tan fácil soltarlo, ¿no? Y obviamente la sociedad tampoco llega a ese grado de pensar en ayudar a los demás por el bien de todos. O sea, bien que mal tenemos cierta situación de egoísmo, ¿no? Y repito, hablar de ese comunismo utópico, pues sería que yo, por ejemplo, no necesitara dinero y yo daría clases por el gusto de dar clases y el médico estaría operando personas, curando gente por el gusto de curar la gente y a final de cuentas, tanto el médico como yo, como el taxista, como todos los que estuviéramos participando, pues podríamos ir a un almacén a tomar únicamente aquellos productos que nos satisfacen, o sea, no buscaríamos acaparar. Nada más, por ejemplo, yo diría, bueno, tengo hambre, hoy se me antojó un huevo, bueno, voy por un huevo al súper, me lo hago en mi casa y el aceite que necesite y ya, ¿no? Por eso es la crítica, porque dicen, bueno, filosóficamente a lo mejor es entendible, pero realmente el ser humano llegará en un momento donde pueda hacer eso, no sé, ¿no? Ahí empezamos a hablar un poco del egoísmo, ¿no? O realmente al ser humano le gusta ser tratado como igual con el resto de los demás. Si eso fuera, entonces, por ejemplo, no existiría la ropa de colores. Nos daría lo mismo vestirnos a todos de un mismo color porque somos iguales. Pero ¿qué sucede? Que siempre vamos a buscar diferenciarnos de el resto de las personas, ¿no? O sea, ya por ejemplo, si tú te compras una playera y, por ejemplo, esto es mucho sobre todo de las mujeres, no es único, pues, pero son muy dadas a ponerle cositas, ¿no? A bordarle algo, a ponerle una estampita, a diferenciarse. Eso justamente no permite que pueda ser, que te pienses como un engrane más de una sociedad o de una comunidad. Esa es la crítica que se le da, pues. Ah, sí, gracias, profe. Sale. Bueno, entonces, ok, si no hay dudas sobre esto, vamos a empezar ya lo que sería la parte de la escuela clásica.
Ok, ya habíamos visto anteriormente que, bueno, la economía surge con Adam Smith, que escribe La riqueza de las naciones, y en ese momento ya se empieza a considerar la economía ya como una ciencia formal, perdón, y deja de considerarse simplemente como un arte, ¿no? Ya empieza a ser una ciencia social, a tener a regirse bajo cierto método científico, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahorita un poquito de los antecedentes, o sea, qué fue lo que llevó a Adam Smith a escribir justamente La riqueza de las naciones. Primeramente, como antecedente, tenemos lo que se conoce como el periodo del mercantilismo. Ese mercantilismo como tal no es un pensamiento económico, digamos que es una etapa del desarrollo humano. Más o menos, porque obviamente son fechas aproximadas, se considera que el mercantilismo abarcó 300 años, de 1450, o sea, estamos hablando pues de lo que se conoció como el descubrimiento de América, más o menos por esas fechas, a 1750, ¿sale? ¿Y qué sucede en este periodo, en estos 300 años? Bueno, pues los hechos históricos que empiezan a suceder es, en primera, la época medieval comienza a desaparecer. Y lo que eran los feudos, pues desaparecen, pero los señores feudales o los reyes, pues empiezan a transformar sus feudos o a juntarse con otros feudos y a crear lo que se conoce como estados, unos estados pues muy primitivos, ¿no? Se empiezan a conformar, diríamos, los primeros países o las primeras naciones. ¿Qué otra cosa ocurre? Se da la colonización de América y pues los países europeos, algo de todo lo que hacen dentro de la colonización, pues justamente va a tratar de explotar las minas de metales preciosos que se encuentran en América. Estamos hablando que en ese tiempo en Europa los metales preciosos como la plata y el oro pues son prácticamente considerados como dinero. Y, por ejemplo, para el caso de España, pues para España se saca la lotería, por decir de alguna forma la frase, porque cuando llega a colonizar lo que hoy es México y Perú, pues ahí es donde se encuentran grandes minas de oro, pero sobre todo de plata, ¿no? Y eso hace que entonces España se vuelva relativamente el país más rico de todo el mundo. ¿Por qué? Porque está saqueando justamente estas minas y las está mandando a la colonia, perdón, a la corona, allá en España. Obviamente, bueno, pues los metales en ese tiempo son considerados como dinero, es la mercancía universal que se va a utilizar prácticamente en toda Europa para poder conseguir otros bienes y servicios que sean satisfactores, que es lo que veíamos en algún principio en las primeras clases. Eh, Podemos entonces nosotros entender que en ese periodo, pues se va a considerar que los ricos o las personas ricas son aquellas que tengan la mayor cantidad de metales preciosos. O sea, entre más metales preciosos poseas, eres considerado o serías considerado en esa época como una persona rica. ¿Y qué es lo que hacen los países o los estados para justamente para fortalecer su poder económico? Pues comienzan a ser acaparadores de estos metales preciosos. Ok, ¿qué pasa? España, como les comento, es considerado en ese tiempo la potencia económica y pues justamente la colonia para ellos fue algo meramente bueno, ¿no? En cuestiones económicas. Además, bueno, pues España se dedicó sobre todo a estar invirtiendo en la industria naval, pero estos grandes galeones que hacía España, pues estaban más bien enfocados
en ser lo más grandes posibles, en ser también lo más rápido posibles, y su función consistía prácticamente en llevar africanos, esclavos africanos, a Europa justamente a trabajar a las minas. ¿Y qué iban a hacer con esos barcos? Bueno, pues iban de España a América cargados de africanos y regresaban de América a España cargados justamente de oro y plata. Pero, bueno, pues, ¿qué sucede? Que países como Francia, como Italia y sobre todo como Inglaterra, pues ellos, a pesar de que sí participan y sí poseen ciertas colonias, pues digamos que llegaron tarde a la repartición del pastel, ¿no? Realmente América se la dividieron en ese tiempo Portugal y España. Portugal, bueno, pues se quedó con lo que hoy realmente conocemos como Brasil, pero bueno, pues no llegó a despuntar tanto como el caso de España. ¿Qué sucedió? Inglaterra, Francia e Italia empiezan a desarrollar productos manufacturados cada vez más elaborados. Sobre todo la guerra comercial que se crea, o la competencia, más bien la competencia comercial que se crea, es entre Francia e Inglaterra. Francia se va a dedicar a hacer bienes suntuarios, o sea, bienes de lujo, mientras que Inglaterra se va a dedicar a estar haciendo producciones de bienes más comunes, pero de forma más rápida y eficiente. Y pues estos tres países, Inglaterra, Francia e Italia, pues lo que van a hacer justamente es tratar de venderle toda su producción a España. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de arrebatarle el oro que están consiguiendo de América. Entonces, bueno, pues España, digamos que en ese momento se durmió en sus laureles, realmente no desarrolló otras industrias, pensó que el oro y la plata que se extraía de América iban a ser eternos, y se dedican a despilfarrar, se dedican a estarle comprando, sobre todo a Francia e Inglaterra. Y en el caso de Inglaterra, además de desarrollar su parte de la manufactura, también desarrolla la industria naval. Pero a diferencia de España, Inglaterra desarrolla una industria naval bélica. Y Inglaterra, bueno, pues muchas veces vamos a ver que eso está muy oculto en su historia, o no se maneja tanto, pero Inglaterra empieza a propiciar lo que se conoce como la piratería naval. De hecho, por eso es que Inglaterra busca establecerse en lo que hoy conocemos como Jamaica. Y bueno, pues ¿qué sucede? Que cuando los galeones españoles van cargados de América hacia Europa, son interceptados justamente en esa área por los barcos navales ingleses, y pues obviamente algunos de esos barcos son hundidos, pero muchos otros son secuestrados, y entonces, bueno, pues podemos decir que Inglaterra va a empezarse a adueñar justamente del oro de España a través de los productos que le vende, pero también a través de la piratería o del robo que le hace de esos galeones, ¿no? De hecho, pues varios de estos piratas fueron nombrados Sir, ¿no? Por la propia corona inglesa, y tenemos el caso de Raleigh, o tenemos el caso de Sir Francis Drake, ¿no? Son personajes muy importantes en la historia inglesa que realmente, bueno, pues tuvieron una vida de corsarios y de piratas, ¿no? Eh, ¿Qué va a suceder? Pues que estos países comerciales, sobre todo Francia e Inglaterra, pues van a empezar a fomentar el desarrollo de su industria y del comercio. Y este desarrollo ya de industria pesada, sobre todo enfocado a la producción de bienes,
pues va a también generar la creación de los primeros bancos y las primeras bolsas de valores. No es ya gratis que hoy en día, por ejemplo, el Banco de Londres sea uno de los bancos más importantes del mundo. Se crean el banco y la bolsa de Londres, de París, de Ámsterdam, que incluso hoy en día siguen operando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, basados entonces en esa lógica de que aquellas personas que posean más metales preciosos son los más ricos, pues lo que inconscientemente va a crear es que justamente empiece a haber una acumulación de metales preciosos. Y llega un momento donde los propios estados se van a convertir en los grandes atesoradores de la riqueza. O sea, para demostrar su poder, pues se van a quedar obviamente con la mayoría de los metales preciosos que están en circulación y que originalmente estaban destinados para el comercio. Pero eso obviamente, bueno, pues lo que va a hacer es generar efectos negativos. ¿Por qué? Porque al no haber metales preciosos, al haber escasez de metales preciosos, pues eso empieza a entorpecer el correcto funcionamiento del intercambio de las mercancías. O sea, ya no hay forma o ya cada vez empieza a hacerse más difícil la forma en la cual las personas comunes y corrientes puedan estar intercambiando sus mercancías. ¿Por qué? Porque el Estado está quedándose con lo que se está utilizando como dinero. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vamos. Claro. Bueno, digamos que esta acumulación lo que va a generar es justamente el declive de esta situación del mercantilismo, ¿no? En ese momento, pues, se empiezan a prender, digamos, las alertas de que empiezan a, podríamos decir, algún tipo de crisis económica en los países. Jennifer, ¿quieres decir algo? Ok. Bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, digamos que ya al final del mercantilismo surge lo que se va a conocer como el movimiento de la fisiocracia o de los fisiócratas. Eh, ¿Por qué surge? Porque surge ya en 1623 y termina justamente en el momento en el que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones. Bueno, vamos a ver qué sucede en esa parte final del mercantilismo, pues empiezan a surgir ya las primeras fábricas y empiezan a desaparecer los talleres artesanales. Hay que tomar en cuenta que en los tiempos del feudalismo, aquellas personas que ya no querían pertenecer o pagarle impuestos a los reyes o a los señores feudales, pues digamos que escapaban del feudo y empezaron a crear sus propios talleres artesanales o sus propias maestranzas. Y de ahí viene el origen de la palabra villano. O sea, se empezaron a crear las villas, estas pequeñas ciudades, por decirlo de alguna manera, que no estaban regidas realmente por un señor feudal. Y en esas maestranzas o en esos talleres artesanales, pues estaban muchos alfareros que enseñaban a sus aprendices a crear esos productos. Sin embargo, bueno, pues el desarrollo tecnológico que empieza a darse en esa época y la motivación que existe, incluso sobre todo en Inglaterra, por tratar de estar creando productos ya en serie y pues a gran escala, pues va a generar que empiecen a surgir las primeras fábricas y esas fábricas obviamente van a ser más eficientes que los talleres artesanales. Digamos que ya en las fábricas se empiezan a incorporar las primeras máquinas, mientras que en los talleres artesanales pues todo está hecho a mano. Entonces, obviamente, bueno, una fábrica va a producir más vasijas de las cuales puede producir una persona de forma manual. Por lo tanto, los talleres comienzan a desaparecer y tanto aprendices como maestros, pues
tienen que renunciar a su forma de trabajo y se tienen ahora que convertir en obreros asalariados de esas fábricas. O sea, ahora las fábricas empiezan a emplear a aquellas personas que conocen cómo se fabrica. Podríamos decir que estamos hablando ya de un incipiente modo de producción capitalista. Ya existen personas que ya son dueños de los modos de los medios, perdón, de producción y empiezan a contratar gente a cambio de un salario. En el caso específico de Francia, el médico real, François Quesnay, es pues una de las personas de mayor importancia del entonces rey, que era Luis XV, y Luis XV se da cuenta que existe un grave problema en Francia, que la gente ya está descontenta y que empieza a haber crisis y hambruna dentro de su reino, pero él no lo entiende. ¿Por qué? Porque, pues de acuerdo a la mentalidad que se tiene del mercantilismo, pues podríamos entender que aquellos países que poseen más oro y plata deberían de ser países ricos y por lo tanto no cabría la idea de pensar que un país que tiene grandes cantidades de oro y plata sea un país que esté padeciendo hambre y que la gente no esté contenta. Entonces, bueno, pues lo que hace el rey es decirle a Quesnay que investigue qué es lo que está sucediendo, por qué la gente no está contenta, por qué la gente está en crisis. Y Quesnay empieza a revisar, a ver qué es lo que está sucediendo, y él llega a la conclusión, bueno, él y todo este grupo de fisiócratas llegan a la conclusión de que la única actividad que debe de considerarse de relevancia y que no se está atendiendo es justamente la agricultura. Y Quesnay asegura que entonces la agricultura debe de ser considerada la actividad productiva más importante de todas las economías. ¿Por qué? Porque es la única actividad en la cual se van a obtener excedentes. ¿Cómo podemos entender esto? De una forma muy sencilla. Por ejemplo, si yo tengo una semilla de frijol, por decir, siembro ese frijol, ¿qué va a suceder? Que el frijol, después de sembrarlo, de tratarlo, de echarle agua, que tenga sol, pues va a crecer una planta y esa planta me va a dar a lo mejor 5 semillas más. Entonces, ahí es como estoy yo obteniendo realmente una riqueza. Yo invertí en una semilla y esa semilla se transformó en 5 más. Esas semillas, si yo me quedo con de esas 5 semillas, con una, quiere decir que voy a tener 4 semillas para vender y eso va a ser un excedente, eso va a ser realmente una riqueza. Y así como este ejemplo sencillito del frijol, bueno, pues Quesnay le plantea al rey, pues lo que tenemos que hacer es justamente invertir en la agricultura, porque la agricultura, gracias a los frutos que da, va a permitir crear mayores productos. Y entonces, esa es la forma, hay que considerar ya la riqueza no como los metales que poseemos, sino la cantidad de productos agrícolas que vamos a ir obteniendo. ¿Se entiende esta idea de Quesnay? Sí. Ok. Fisiócratas, bueno, pues viene justamente de ahí, de la tierra, del aspecto físico, ¿no? De la economía de la tierra se conoce en algunos casos. Ok, ¿qué otra cosa? Aprovechando que Quesnay pues ya tiene el apoyo del rey, pues Quesnay también se da cuenta de que el Estado, en ese caso el propio rey, pues cobra impuestos excesivos a la población. Y entonces dice, bueno, pues es que también el Estado debe de dejar de intervenir en esta forma, o sea, por ejemplo, un productor, un agricultor, va a tener su producción, pero te tiene que pagar un tributo de su cosecha,
y le mermas su ganancia, o sea, le estás quitando ese excedente. Y además de quitarle ese excedente, cuando él lo quiera vender, le vas a cobrar impuestos. Y además, si lo quiere vender en el extranjero, pues le vas a cobrar un arancel. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que quitarse la intervención excesiva del Estado en la economía. Digamos que de aquí surgen las primeras ideas del liberalismo económico y las primeras justificaciones de por qué el Estado no debe de estar interviniendo en la economía. De lo anterior, bueno, pues se acuña la frase más conocida de economía, que es el laissez-faire, laissez-passer, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar. O sea, tú no te metas, deja que la economía fluya, que las personas puedan venderle a alguien más y con eso vas a hacer que las personas estén contentas. O sea, ya no metas ahí las manos tú como Estado. ¿Queda clara esa idea? Ese es el origen del liberalismo económico. Sí. Ok. Por lo tanto, bueno, pues Kesney dice, ahora entonces la agricultura va a ser la fuente de todas las riquezas y es la única actividad que va a permitir multiplicar los recursos. Vamos a entender entonces que la agricultura va a ser la única actividad económica o la única actividad realmente que va a generar excedentes. Y expresado eso en dinero, pues podríamos decir que es la única forma en la cual se pueden obtener ingresos extras. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tú lo que vas a hacer como agricultor, o lo que harían en ese tiempo los agricultores, es que van a tener unos costos pues justamente para sembrar, para producir pues eso que estás sembrando, pero la cosecha que tú tengas va a ser mayor a los costos de lo que tú tuviste que invertir para obtener esas plantas, ¿no? Esos productos finales. Y obviamente, bueno, pues lo que hay que estar fortaleciendo es a la agricultura y lo que hay que buscar es volvernos un país agricultor. Eso es lo que Kesney plantea y esa es la idea que se empieza a dar. Y obviamente, bueno, pues esas ideas empiezan a salir ya de Francia. ¿Qué sucede después? Que bueno, pues a Francia le llega ya la Revolución Francesa, se acaba la monarquía, pero se queda la idea de lo que Quesney dijo e incluso va muy de la mano justamente de lo que dicen los ilustrados, ¿no? Los personajes de la ilustración. Una de las tantas palabras es justamente libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues también debe de haber una libertad económica en este caso. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, pues ya digamos que estos serían los antecedentes, el mercantilismo, pero sobre todo la idea de los fisiócratas, y ya para 1776, pues esas ideas del liberalismo de los fisiócratas son las que va a retomar Adam Smith. E incluso Adam Smith va a tomar tanto las ideas de los fisiócratas como las ideas de la propia Revolución Francesa. Y podemos decir que el liberalismo va a tomar justamente estos 4 puntos, que sería la libertad individual, la libertad contractual, o sea, ya en el momento en que se acabó el señor feudal, en el caso, por ejemplo, de Francia, pues la gente ya no le tiene, ¿cómo se puede decir? Ya no tienen ninguna atadura hacia el señor feudal. Ahora ya las personas pueden ser libres y una de esas libertades que tienen es justamente que ahora ya van a poder contratarse donde quieran, como quieran y bajo las condiciones que logren negociar justamente con las personas que lo contraten, ¿no? Otra parte, bueno, pues tiene que ver con la cuestión de los derechos del hombre. Y en la cuestión meramente económica que va ligada a estos puntos, pues ya las empresas también deben de tener una libertad
en qué producir, en cómo van a distribuir lo que producen y también debe de existir una libertad de consumo, o sea que cualquier persona pueda escoger qué es lo que quiere consumir. No le van a decir qué vas a consumir, sino, bueno, pues si hoy quieres consumir pollo, hoy consumirás pollo. Si mañana quieres consumir res, consumirás res. Si quieres consumir otra cosa, lo podrás hacer libremente. Estos son los fundamentos entonces que va a empezar a tomar toda la escuela clásica que va a surgir a partir de lo que Adam Smith va a proponer justamente en La riqueza de las naciones. También ya enfocándonos en la parte económica, bueno, pues toda esta libertad va a encaminarse a un sistema de libre mercado y ese libre mercado se va a regir por los siguientes puntos. O sea, para poder estar hablando de un sistema de libre mercado, tiene que existir un derecho de propiedad sobre los bienes de producción. O sea, quiere decir que cualquier persona que tenga propiedad de algún bien de producción tiene que garantizársele esa propiedad, ¿no? Empiezan a surgir, digamos, los primeros certificados de derechos sobre maquinaria, sobre herramienta, sobre cualquier, incluso sobre las materias primas, ¿no? Quiere decir que entonces, por ejemplo, en el caso francés, pues todo le pertenecía al señor feudal. En este caso, bueno, pues ya el campesino es dueño de sus propias herramientas. O el alfarero es dueño también de sus propias de sus hornos, de sus herramientas, etcétera, etcétera. Otra cosa que se tiene que asegurar es la libertad absoluta en el campo económico, o sea, hay que limitar las restricciones, hay que dejar que la economía fluya de manera natural. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esta cuestión de la libertad absoluta, que tiene que ver también con lo que hemos visto de evitar la intervención del Estado. Otra cuestión, también se tiene que garantizar la libertad de competencia, o sea, que si ya existen unos, no sé, productores de playeras y a mí yo quiero entrar y competir contra ellos también produciendo playeras, se tiene que garantizar que yo pueda entrar. No, no va a haber preferencias por unos o por otros, ¿no? Y si mañana quiero convertirme en taquero, bueno, pues tener la libertad de ahora ser taquero. Igual la cuestión de libertad de producción que va de la mano, ¿no? O sea, bueno, pues una empresa, un empresario tiene la libertad de producir lo que quiera, no lo que le digan que tiene que producir. Y la cantidad que crea y considere conveniente, porque esa es otra cuestión. Por ejemplo, retomando un poco la cuestión del socialismo, también ahí hay una cuestión de cuánto producir. A veces no todas las empresas están funcionando al 100%, sino que funcionan de acuerdo a lo planeado para evitar exceso de productos. Otra cuestión es la libertad de comercio, o sea, yo tengo la libertad de venderle a quien yo quiera, donde yo quiera, y comprarle a quien yo quiera, donde yo quiera. Libertad de trabajo, bueno, pues eso ya lo hemos visto, libertad de que si yo estoy en el lado de ser un trabajador que vende su fuerza de trabajo, bueno, pues tengo la libertad de, por ejemplo, trabajar en una fábrica, pero si no me conviene, renunciar y buscar trabajo en otro lado, ¿no? O negociar si voy a trabajar tantas horas, si voy a trabajar en la mañana, si voy a trabajar en la tarde. A eso, en grandes rasgos, estaríamos hablando de una libertad de trabajo. Libertad de mercado, lo que hablábamos, que los precios se establezcan por oferta y demanda, no que se establezcan por decreto del propio Estado. Y la libertad de consumo. Yo tengo la libertad de consumir lo que yo quiera y las veces que yo quiera. O sea, si yo mis ingresos me los quiero gastar todos en estar comiendo tortas de jamón, tengo esa libertad de consumirlo, gastarlo
única y exclusivamente en eso. Nadie tiene por qué negarme esa posibilidad. Ahora bien, ¿qué pasa con Adam Smith? Ya vamos a entrar con Adam Smith. ¿Quién es Adam Smith? Bueno, pues Adam Smith es de origen un filósofo, obviamente está influenciado por todo el movimiento de los fisiócratas, o también como la fisiocracia, y ¿qué es lo que lleva a Adam Smith a escribir La riqueza de las naciones? Pues que es pensionado de forma vitalicia por un aristócrata del propio Reino Unido. Aquí a cuestión, podríamos decirlo que a una situación de chisme, porque no está muy bien especificado en los libros, se dice que este aristócrata contrata a Adam Smith de forma vitalicia, pero por orden de la propia corona. Nada más que la corona no lo hace de forma directa, sino que utiliza a un conde, me parece, y este conde es el que le pide a Adam Smith que investigue cómo funciona la economía y cómo se puede generar riqueza, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de la cuestión de Inglaterra, bueno, en específico de todo el Reino Unido, que están viviendo más o menos algo que vivía o que vivió, que se vivió en Francia, ¿no? Lo que les comentaba, bueno, pues son acaparadores de riqueza, son acaparadores de oro y plata, pero no se nota que sean realmente países ricos, están empezando a vivir situaciones de crisis y de descontento social y obviamente, bueno, pues el Estado, o en este caso la corona inglesa, lo que está buscando pues es perpetuarse, ¿no? Y ver de qué manera ser más rico. Por lo tanto, bueno, pues se contrata a Adam Smith y Adam Smith empieza a trabajar en lo que sería su obra maestra, que se conoce como el estudio sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, o simplemente como la riqueza de las naciones, ¿no? Adam Smith se tarda aproximadamente 12 años en poder llevar a cabo este estudio y poderlo publicar. Y obviamente el objetivo principal de este libro que hace Adam Smith, pues va a tratar de explicar qué es la riqueza y de qué forma se va a obtener. ¿A qué conclusiones llega Adam Smith? Pues Adam Smith dice, ok, la riqueza va a consistir realmente en todos los bienes que los individuos de una sociedad van a consumir y les va a generar bienestar. Esto sin importar el estrato social. ¿Qué quiere decir? Que entonces Adam Smith, a diferencia de lo que decían los fisiócratas, es la riqueza es todos los bienes que se producen dentro de una nación. Y entre más bienes produzca una nación, querrá decir que esa nación es relativamente más rica que el resto de los demás. Obviamente la palabra bienestar o la palabra satisfacción de necesidades es importante en esta definición. ¿Por qué? Porque dice, bueno, puede ser que a lo mejor un país produzca muchos bienes, pero esos bienes realmente no se consuman. ¿Por qué? Porque no les están satisfaciendo ninguna necesidad a las personas. Volvemos otra vez. Si ustedes recuerdan, en un principio, cuando estuvimos hablando de bienes y servicios, decíamos que el bien, bueno, tanto el bien como el servicio, una de sus características consistían en eso, en tratar de satisfacer algún tipo de necesidad, ¿sale? Y si nosotros, digamos que trasladamos este concepto de los bienes que produce una sociedad es igual a la riqueza, ¿les suena a algún tipo de concepto que ya hayamos visto anteriormente? Sí, el PIB, ¿no? Justamente al PIB. Exactamente. Desde Adam Smith se considera entonces que los bienes que se producen en un país, bueno, el PIB ahora son los bienes y servicios que se producen en un país, van a reflejar su riqueza. En el tiempo de Adam Smith, bueno, pues los servicios no estaban
todavía muy considerados como un aspecto económico, y realmente Smith solamente se dedica o se limita a hablar de los bienes que se producen. Y nos dice Adam Smith, bueno, también hay que tomar en cuenta que aquello que va a hacer funcionar la economía, que la economía se vuelva dinámica y que empiece a crecer, va a ser el propio egoísmo del ser humano. Y ese egoísmo lo tenemos que entender como la búsqueda del bienestar personal. ¿Qué quiere decir? Que entonces los seres humanos van a siempre a estar viendo en primer lugar por sí mismos, o sea, por el individuo, y esa búsqueda de ver por el bienestar propio va a generar que entonces siempre se estén buscando satisfactores que vayan siendo cada vez más complejos, y esa búsqueda de satisfactores va a propiciar que entonces se creen bienes sofisticados, bienes que vayan incorporando mayor tecnología, y eso va a ser el impulso de la economía. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues hasta el día de hoy vivimos justamente con el capitalismo, y entendemos entonces que esa es una de las razones por las cuales el capitalismo se va a enfocar en el individuo. Obviamente, Adam Smith, cuando escribe esto, pues lo tiene que hacer con mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo escribe en una sociedad o en un momento en el que la sociedad pues está muy regida, sobre todo de forma ética, por el poder de la iglesia, y podemos decir, bueno, de la iglesia católica o de la iglesia cristiana, englobando a las iglesias, y pues una característica de todas estas religiones cristianas es justamente que el egoísmo es malo. Entonces, Adam Smith dice, no, realmente el egoísmo es bueno porque es lo que permite que las sociedades crezcan y se desarrollen. Ok, vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Perfecto.